La opinión pública en general sabe perfectamente que este ataque es de gran envergadura y con repercusión internacional que puede traer consecuencias muy importantes en los próximos días. Pero hay mucha gente que se pregunta cómo es que inició este conflicto, por qué Estados Unidos e Israel atacaron a Irán, cómo responde este país. Para más detalles vamos a conversar con Andrés Gómez de la Torre, quien es especialista en temas militares, de armas, de defensa y geopolítica, y a quien tengo el gusto de saludar esta tarde, quien ha venido ampliamente preparado para conversar sobre el tema. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Salvador? Encantado. Es un gusto tenerte esta tarde. Empecemos por lo principal. ¿Cómo es que se inicia este ataque? ¿Por qué es que Israel y Estados Unidos arremeten contra Irán? Bueno, para empezar, un hecho anecdótico que creo que es relevante, ¿no? Hay que tener un poco de temor a los sábados y a las madrugadas, ¿no? Porque no es coincidencia que la operación Resolución Absoluta contra Venezuela también se haya desarrollado una madrugada del sábado. Si vimos las imágenes, verás tú a un Trump muy envalentonado, muy seguro de sí mismo, Exacto, con su diplomacia del Twitter, con su red True famosa, en la cual hace así la diplomacia, se ejerce de esa manera. Y obviamente luego de la experiencia que tiene positiva en resolución absoluta en Caracas para la extracción de Maduro, pues lo hemos visto mucho más envalentonado, mucho más seguro, y mucho tiempo atrás tiene una relación bastante positiva con Benjamín Netanyahu, quien es un político además de mucha más experiencia que Trump, sobre todo para el manejo de crisis, y efectivamente se ha dado una operación en simultáneo de parte de dos vectores. Por un lado el norteamericano, y ya se bautizó a la operación desde la perspectiva norteamericana, que es Furia Épica, y por parte de Israel, simultáneamente, la operación Rugido de León. Te contextualizo rápidamente. Para Irán es un problema, pero para Estados Unidos la relación con Irán es traumática. Y es traumática desde la revolución iraní del 79, de los ayatolás, claro, que tomaron el poder. Porque antes de eso eran socios. Correcto, porque desde el año 1952 aproximadamente hay un presidente reformista, Mossadegh, y todos apunta a que los servicios de inteligencia americanos, en connivencia con los servicios británicos, el MI6, derrocan y colocan a este famoso Shah de Persia, Mohammad Reza Pahlavi, muy pro-norteamericano, con buena relación con Israel, muy cercano a los Estados Unidos, pero lo que sucede en el 79 con el gobierno de Carter, ¿no?, es justamente que se produce esta revolución iraní que se incuba paradójicamente en las mezquitas y en la Universidad de Teherán. Es un movimiento social amplio, fuerte, que supone el derrocamiento del Shah de Persia, que tiene que salir obviamente de Irán. 10 millones de iraníes. Sí, correcto. En las calles. Y eso, si me permites, es un trauma para el presidente Carter, que le supone perder la reelección, y para los servicios de inteligencia norteamericanos. Claro. Entonces es un punto de inflexión, la revolución islámica, la revolución iraní del 79, con los efectos colaterales que tuvo con relación a Estados Unidos y con relación a Israel. La teocracia, como bien manifestaste, Salvador, es muy antinorteamericana y muy anti-israelí. Y evidentemente ha jugado un juego muy complicado y muy complejo. Se especializó en una guerra regional de proxies llamada por algunos coloquialmente como el Círculo de Fuego, ¿no?, o el Eje de la Resistencia, teniendo actores locales periféricos en otros estados para hacer guerra no convencional, de baja intensidad, si tú quieres, empleando medios o métodos no convencionales, y obviamente la percepción de amenaza que tuvo Israel aumentó progresivamente con esta suerte de guerra indirecta que plantearon ellos, ¿no? Y finalmente lo que hemos llegado el año pasado, a diferencia de hoy, porque hoy día hay un objetivo político claro en las operaciones, el derrocamiento, el derribamiento no solamente de un presidente, sino o de un líder, sino de un régimen político. Causar una transición política. Fíjate que a la inversa de lo que sucedió el año 79, cuando cayó un régimen por implosión, ¿no?, el régimen de la teocracia. Desde adentro. Exacto. Entonces, a eso está jugando Estados Unidos, y una de sus manifestaciones es el haber liquidado a los llamados objetivos o blancos de alto valor. ¿Qué son los objetivos blancos de alto valor? Justamente las cúpulas dirigenciales, políticas, militares, de inteligencia de iraní para justamente poder dañar el proceso de toma de decisiones. Y en estas próximas horas veremos además que
estas operaciones no se están limitando específicamente a algo muy concreto. El año pasado sí, con Estados Unidos, cuando plantea Martillo de Medianoche, era específicamente... La base nuclear. Exactamente, 3 instalaciones nucleares, que es el meollo de la negociación, claro. Pero muy puntuales, operaciones muy quirúrgicas, muy específicas, muy puntuales, pero por parte de Israel... la operación León Ascendente sí que es prácticamente en paralelo, con unas semanas de diferencia. Sí, ellos, las fuerzas de defensa de Israel sí atacaron blancos de alto valor, infraestructuras críticas, tecnología balística, tecnología eventualmente nuclear, a lo que es muy importante que ha desarrollado Irán, Salvador, la tecnología de drones, sí, los UAVs, y finalmente los centros de mando y control. Fue un poco el año pasado la operación León Ascendente más amplia, no se circunscribió como Martillo de Medianoche a algo muy quirúrgico completo. Hoy día eso cambió totalmente. ¿Por qué cambió? Cambió porque evidentemente en ese momento las operaciones planteadas particularmente por Estados Unidos eran dañar las capacidades nucleares, pero no la caída del régimen. Ya se decidió. ¿Por qué han buscado ahora la caída del régimen? Han buscado ahora primero porque ya sabemos que en las últimas semanas y meses se han producido una serie de movimientos sociales. Es un régimen muy represivo en los cuales ha generado un efecto inverso en la población. Probablemente ha habido un análisis de oportunidad del momento en el cual internamente se estaban desarrollando no solamente la política, sino las relaciones gobierno-oposición, y evidentemente se ha desarrollado estas 2 operaciones paralelas que tienen un grado de sincronización muy alto y una cooperación fuerte histórica, claro, entre Israel y Estados Unidos, y además, Ismael, todo está enmarcado en la doctrina Rubio, que no es la doctrina Trump del secretario de Estado, que es la paz por la fuerza, ¿no? Que dicen que es uno de los rockstars de Estados Unidos. Marco Rubio es el secretario de Estado y a su vez el consejero de Seguridad Nacional, el National Security Council, una fuerte de lo que tuvo en su momento Kissinger con Nixon. Entonces es el gran diseñador, el gran policy maker de esta política exterior y de seguridad, que tiene justamente ese vector de la paz por la fuerza, de la relativización del orden jurídico internacional, que hoy día obviamente está muy magullado. Y finalmente algo que creo que es muy importante, que parte de esta relación compleja, histórica, entre Estados Unidos e Irán, supuso también el efecto que tuvo el atentado de las Torres Gemelas en Nueva York, claro, con la doctrina Bush hijo, cuando habló del eje del mal, ¿no? A raíz de los atentados del 11 de septiembre del 2001, en donde obviamente estaba Irán junto a Irak, por ejemplo, ¿no? Sí. Y entonces, claro, estamos en un escenario sumamente complejo de pronóstico reservado, en donde evidentemente hay una retaliación también, una respuesta, porque uno de los grandes vectores de defensa que ha desarrollado como capacidad operativa Irán es la tecnología balística. Y entonces, claro, tiene una capacidad de alcance relevante. La otra es su doctrina de drones. Y la otra, finalmente, que el concepto estratégico es que Irán ha sido muy efectivo en las llamadas guerras indirectas, con los proxies, que ya tú los conoces perfectamente, el Hamas, las milicias, los hutíes yemeníes, el Hezbollah, etcétera. Andrés, entonces, estamos en un escenario bien complejo. Permíteme, por favor, ahondar un poco más en eso que tú mencionas. Estamos con Andrés Gómez de la Torre, quien es experto no solo en geopolítica, sino también en armas. Y justo quiero hacer hincapié en eso último que mencionabas. Sabemos que tienes mucha información respecto a las armas que se manejan en Medio Oriente y específicamente en Irán, porque hay nuevas formas de ataque. ¿Es correcto el término drones suicidas? Que son drones que no serían piloteados, sino que simplemente llegan a un punto para poder explotar y generar daños. ¿Qué tipo de armas, por ejemplo, se manejan en esta escalada que hemos visto en las últimas horas? Mira, desde la perspectiva de Irán, esta tecnología balística ha desarrollado mucho el alcance. Si tú tienes, por ejemplo, los misiles Shab, los Sejil y los Soumar, que son básicamente los 3, digamos, cohetes balísticos, han podido adquirir un alcance aproximado de entre 1.300 y hasta 2.000 kilómetros, que es mucho para la zona, ¿no? Claro. Y efectivamente, cuando tú me dices son drones suicidas, claro, porque es, digamos, un elemento, sobre todo el Shahed, hay más que ha sido exportado y ha sido
empleado muy eficientemente por las fuerzas rusas contra Ucrania, es parte de esta capacidad que ha desarrollado en tecnología militar Irán. Y bueno, los resultados están a la vista. Probablemente lo que haga Irán es lo que puede hacer técnicamente una guerra simétrica, una guerra de resistencia, apelando a toda esta infraestructura que ha desarrollado. No hay el conocimiento real o la prueba de que tenga armas nucleares, no. Y aquí sí coincido un poco con mi amigo Farid Kahat, distinguido por cierto, en el sentido de que había un informe no de la CIA, sino del Directorado Nacional de Inteligencia norteamericano de Tulsi Gabbard en este gobierno, que hablaba, digamos, justamente de que dudaba de las posibilidades que tuviera el acceso a... Además, cuando uno tiene un arma nuclear también, si la quiere trasladar o traspolar a un cohete portador es bien complejo, ¿no? Pero sí es cierto que Irán también, al igual que Irak, ha tenido experiencia en otro tipo de armas de destrucción masiva, particularmente las armas químicas. Okay. Eso sí es verdad. Cuando hablamos de armas, de destrucción masiva, sí, no solamente nuclear, es química y eventualmente bacteriológica. Claro. No hay indicadores que hay en este tipo de armas bacteriológicas. Y por la parte de Israel, te voy a decir algo que es muy importante y hay que señalarlo, porque ya ha sido confirmado por el Ministerio de Defensa de Israel. Este es el raid aéreo o la operación aérea más importante, de mayor alcance en toda la historia de la Fuerza Aérea de Israel, ¿no? Y según las fuentes oficiales del gobierno de Israel, digamos, es la más grande de la historia. Se suponía que la anterior era la del 67, que fue muy grande, la Guerra de los 6 días, hubo un empleo de medios aéreos masivo, una guerra preventiva también, pero esta ha supuesto, de la perspectiva de Israel, el empleo prácticamente de 200 aviones, esa es la historia oficial, y alrededor de un total de 500 blancos. Hay otro indicador que creo que es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no?, que es el siguiente. De la infraestructura terrestre iraní, estamos hablando que los golpes militares a modo de retaliación, que los ha hecho tanto la Fuerza de Defensa de Israel, la Fuerza Aérea y los elementos vinculados a Estados Unidos, han sido golpeadas 24 de las 31 provincias, ¿no?, en donde habían los llamados, claro, activos críticos, y son alrededor de 500 blancos. Claro. Entonces estamos hablando obviamente de una operación de gran escala, una guerra total, no es una guerra de retaliación, y en la cual Israel sigue asumiendo su histórica línea vinculada al concepto de guerras preventivas, ¿no?, que es una cuestión muy política, no jurídica, porque hoy día el derecho internacional público, seamos francos, las reglas que aprendimos en el derecho internacional de Naciones Unidas, los principios realmente están en franco cuestionamiento, ¿no?, por la naturaleza de las operaciones. Andrés, por favor, nos estás dando información muy valiosa. Danos unos minutos, espéranos por favor, no te vayas, vamos a enlazarnos con el embajador peruano en Israel. Será oportuno. Nosotros, antes de enlazarnos con el embajador, nos encontrábamos con el señor, el especialista en geopolítica. Andrés, ¿cómo estás? Gracias por esperarnos unos minutos más. No hay problema. Señor Andrés Gómez de la Torre, experto en armas, geopolítica. Nos mencionabas, nos quedamos en el tema de las armas. Sí. Habíamos escuchado que habían algunas que estaban, o que podían alcanzar, mejor dicho, la velocidad del sonido, que serían armas incluso muy letales porque podrían tener repercusión más allá de esta triada de países que estamos hablando. Sí, bueno, hay hoy día en términos de sistemas de armas la tecnología hipersónica, ¿no? Claro. Que eventualmente es posible que existan ese tipo de sistemas de armamento, que Rusia los ha desarrollado. Muy interesante lo que expresó el embajador peruano en Israel, porque efectivamente Israel es un país que nació en guerras del año 48, desde Ben Gurión. Desde que se instaló. Desde que se instaló ha tenido guerras el 56, el 67, el 73, han habido coaliciones muy agresivas de países árabes que han intentado borrarlo del mapa. Y lo nuevo que introdujo, porque eran además guerras convencionales, clásicas, entre ejércitos, ¿no? Particularmente el 56, el 67, el 73. Pero lo que innovó Irán más o menos recientemente, nuevo, fueron estas guerras indirectas de proxies, las guerras no convencionales, utilizando, como ya tú sabes, a todos estos actores no estatales, ¿no? Lo que ha desarrollado Israel es, además, por el tipo de sistemas de armas que ha desarrollado Irán, es un sistema de defensa antiaéreo muy fiable, un sistema por capas, que está compuesto por la llamada cúpula de hierro,
son los nombres, ¿no? Cúpula por capas, cúpula de hierro, onda de David y Arrow, ahora está el Arrow 3, para poder neutralizar estos ataques masivos. Israel. Sí, exacto, que vienen desde Irán y eventualmente de los proxies con tecnología desde la más simple, porque el Hamas palestino utilizaba cohetes muy rudimentarios, hechos hasta de tubos para el traslado de agua, de conductores de agua, o sea, desde la manera más artesanal hasta la manera más sofisticada. Claro. Pero el sistema de defensa antiaéreo israelí que se ha desarrollado es muy fiable, ha sido exportado a Alemania recientemente. Alemania es un aliado muy fuerte políticamente de Israel. En Europa hemos visto a una Inglaterra y una Francia un poco más atemperada con relación a la Alemania de Merz. España obviamente está muy en contra de lo que ha sucedido. Y en América Latina hemos tenido un alineamiento total por obvias razones, por el caso argentino de Milei, porque el principio elemental de su política exterior y su objetivo es Israel y es Estados Unidos, por un tema, porque también hay que recordar que en territorio argentino el Hezbollah estuvo presente y eventualmente miembros de la cúpula. El caso de la AMIA. Exacto, de la AMIA, de la Asociación Mutualista Judía, el 94, y el bombazo del atentado de la Embajada de Israel en Buenos Aires. Que incluso trajo consecuencias políticas para Cristina Kirchner. Correcto, ¿no? Exactamente, pero entonces la digamos... muerte del fiscal Nisman. Correcto, de Alberto Nisman, que se conjeturó mucho, ¿no? Sí. Y sobre esta técnica de guerras indirectas, hay que subrayar que no es casual tampoco que Irán haya respondido, y vamos a enumerar los países que han sido golpeados, tanto por la tecnología coheteril como por la tecnología de drones, porque hay bases militares americanas, ¿no? Pero no solo ha sido atacado porque hay bases militares americanas, sino por también el alineamiento que han tenido algunos de estos países muy cercanos a los Estados Unidos. Son Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait, Jordania e Irak, ¿no? Entonces estamos hablando, digamos, de que la respuesta a la retaliación también ha considerado la posibilidad de una eminente regionalización del conflicto, ¿no? Y finalmente algo que está claro, porque las cartas están echadas, la posición del ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ¿no? Él sigue argumentando que es una guerra de carácter preventivo, pero en realidad el objetivo final en este momento, a diferencia de las operaciones llevadas el año pasado, es no solo la eliminación física de los blancos de alto valor, que ciertamente se acaba de hacer con el tema de Jamenei, sino más bien provocar una implosión y una caída del régimen y un reemplazo eventualmente. Y hay que recordar que quien está muy activo en los Estados Unidos es el hijo del Shah de Persia, que fue derrocado el año 1979 claro. por estas fuerzas, digamos, vinculadas al Ayatollah Khomeini, ¿no? Que fue el gran líder y Jamenei estuvo muy cerca de él, ¿no? Claro. Andrés, a diferencia de lo que ocurre en otros países, que por ejemplo las circunstancias locales pueden tener repercusión a nivel internacional, en Estados Unidos pareciera que ocurre lo contrario. Las circunstancias internacionales pueden tener repercusión en lo nacional y nos referimos a que se ha estado hablando mucho de que la intervención en Venezuela, las amenazas hacia Cuba, la intervención en Irán de Estados Unidos tendría el objetivo político de que Trump busque ganar las elecciones en el Congreso que se avecinan. ¿Esto es así? ¿Le saldría caro haber realizado estas acciones a Donald Trump? Bueno, en parte es cierto, eso es verdad. En lo personal yo apostaba ese 3 de enero a la posibilidad que no sucedió en Caracas de una implosión, que la gente salga a la calle y pueda derrocar realmente, porque es muy complicada la situación de Venezuela y eso modestamente lo sostuve en varios canales de televisión. La caída y la captura de Maduro no significaba en ningún momento el término del régimen chavista, que dicho sea de paso hay que recordar que Hugo Chávez mantuvo excelentes relaciones con la República Islámica de Irán y recordarás esa foto de hermandades entre Hugo Chávez y Mahmoud Ahmadinejad. Y los venezolanos, además, la Fuerza Armada Nacional Venezolana ha recibido mucho apoyo de inteligencia y sobre todo de tecnología de drones, ¿no? Los iraníes han tenido una política muy activa de hace 25 años en nuestra región, en América del Sur. Recalaron en dos países, en la Venezuela de Chávez y en la Bolivia del MAS de Evo Morales. Entonces, claro, cuando uno ve que hay ciertos objetivos deseados que no se producen, repito, yo apostaba en la posibilidad de que el pueblo venezolano saliera a las calles, no salió, no se produjo la implosión.
Y en este caso, aparentemente, Estados Unidos justamente está jugando a eso, que sean los ataques de una envergadura tal que supongan la posibilidad de un cambio de régimen. ¿Que es complicado? Sí, es complicado. Ahora, otro problema estratégico es la estructura de las fuerzas de defensa y de la estructura del aparato iraní, porque ellos, más allá de la Fuerza Armada convencional, el régimen teocrático iraní siempre desconfió mucho de las fuerzas formales y creó esta Guardia Revolucionaria, creó esta Fuerza Quds. Tiene además servicios de inteligencia ex-ABAC, ahora BEBAC, muy afiatados. El aparato de seguridad es complicado, es complejo. Y veremos, obviamente, si se produce o se produjera esta implosión del régimen, cómo es que también van a responder estos sectores tan complicados del aparato de seguridad iraní. De por sí han tenido una respuesta que definitivamente va a generar consecuencias gigantes, como ese cierre del estrecho de Hormuz, sí, correcto, por el cual se atraviesa el 20% del petróleo a nivel mundial. Es una brutalidad, correcto, esa cantidad, y las consecuencias que puede tener son inmediatas. Andrés, coméntame un poco más sobre eso. Bueno, obviamente es parte de lo que puede suceder y generar un fuerte impacto económico y una crisis petrolera. ¿A nivel mundial? Sí, a nivel mundial. Ese es uno de los riesgos, aunque se supone, en teoría, por lo que se ha deslizado, que esta es una operación, y no me cabe la menor duda, fríamente viéndolo, muy bien planificada. Entonces tiene que haberse visto, hemos visto en Mar-a-Lago a un presidente Trump, un secretario de Estado Rubio, al jefe de inteligencia de la CIA, John Ratcliffe, muy cercanos, monitorando el asunto. Yo supongo que se habrán establecido, como es el caso de este tipo de operaciones, todas las alternativas, todas las opciones, todos los riesgos. En este tipo de operaciones hay que ver la posibilidad de todas las vulnerabilidades, todas las fortalezas y todos los riesgos que se supone. El riesgo es muy alto, pero la guerra es total, a diferencia de las operaciones del año pasado. Sí, Andrés, pero mire, por ejemplo, un país que es probablemente en estos momentos la segunda, la tercera potencia mundial, estamos hablando de China, allá viendo desde lejos esta escalada militar, y de pronto se enteran que se cierra el estrecho de Hormuz, cuando el 90% del petróleo que exportan atraviesa esa zona. ¿Estaría entrando en crisis la industria china por ese lado? ¿Podría generarse una consecuencia en ese sentido? Sí, eventualmente todo es posible en esta dimensión, porque además no sabemos todavía cuál va a ser el resultado final político de este tipo de operaciones. Es decir, sobre Irán ya se han desarrollado buenas operaciones de retaliación, de castigo, ¿no?, punitivas, pero que no necesariamente significaron la caída del régimen o el debilitamiento, ¿no? Sí. Ahora, las relaciones militares activas que ha hecho Irán básicamente han sido con tres estados. Han sido primero con Rusia, que en realidad el más favorecido en esto ha sido Rusia por la tecnología de drones, con China eventualmente, pero tampoco había una transferencia significativa de sistemas de armas, y con Corea del Norte, que sí ha habido una cooperación silente en materia de tecnología balística y tecnología coheteril. Ahí sí las relaciones entre Pyongyang y Teherán han sido en estos últimas más intensas, ¿no? Pero permíteme decirte algo, a diferencia de Corea del Norte, los acuerdos de defensa firmados entre la República Islámica de Irán y Rusia no suponen una defensa inmediata, recíproca, colectiva si es amenazado. Esa es la diferencia entre los tratados que han firmado Rusia con Corea del Norte y Rusia con Irán, ¿no? Probablemente porque bueno, Corea del Norte sí tiene armas nucleares y sí tiene desarrollado algo que Irán no tiene, que es la cohetería ICBM. Por lo menos lo he experimentado. ¿Qué es la cohetería ICBM? La cohetería de alcance intercontinental, en donde eventualmente Corea del Norte sí tiene en ese sentido un adelanto tecnológico mayor con relación a la República Islámica de Irán. Para poder dar un ejemplo más representativo, la crisis de los misiles. Se colocan en Cuba misiles que apuntan hacia Estados Unidos. Eso, por ejemplo, ya no ocurriría en la actualidad con estos misiles intercontinentales, porque desde un propio territorio podrían ir hacia el otro. Claro, o sea, a ver, la crisis de los cohetes del año 1962 que enfrentó básicamente en la Guerra Fría a Estados Unidos con la Unión Soviética, efectivamente supuso en un mundo de esferas de influencia la posibilidad de llegar a menos de 300 kilómetros de las costas americanas desde Cuba. Además, Fidel Castro, hay que recordarlo, y eso está además confirmado, que sí estaba dispuesto a aventurarse en una guerra nuclear. Y obviamente una negociación bilateral entre Kennedy y Khrushchev sobre el tema de la instalación de cohetes que no eran efectivamente de alto alcance, sino eran de más o menos un alcance de rango corto o medio,
pero supuso, digamos, un desenlace de negociación que siguió confirmando el tema de las esferas de influencia. Y fue un momento muy tenso. Sí, ciertamente fue un tema muy tenso, pero se llegaron a obligaciones silentes muy recíprocas entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Pero claro, ese es el mundo de la Guerra Fría. Hoy día ya no hay un mundo, digamos, de actores bipolares, es un mundo más multipolar y donde las tecnologías militares, particularmente nucleares o de destrucción masiva, y las tecnologías coeteriles son un caso muy distinto. El acceso de muchas potencias es mucho mayor que el año 62. Sí, Andrés, tenemos en pantalla a su mano izquierda. Volvamos, por favor, a las gráficas de los lugares a los cuales respondió Irán, por favor, para que Andrés pueda ahondar un poquito más en eso, que son los lugares que también los tenías apuntados en ese papel, Andrés, a los cuales Irán mandó la respuesta. Ahí los tenemos de nuevo en la gráfica. Sí. Arabia Saudita, Bahrein, claro, Qatar, Emiratos Árabes, correcto, Israel, sí, y Jordania. ¿Por qué hay bases específicamente? Sí, hay bases militares en esos estados, hay bases militares, pero en el caso de algunos de ellos, por el alineamiento en materia de política exterior que se ha hecho público hacia la causa de los Estados Unidos, ¿no? Y algunos de ellos, obviamente, Jordania, por ejemplo, Qatar, por ejemplo, han recibido estos últimos años una fuerte tecnología militar de parte de los Estados Unidos, ¿no? En aviones de combate, apoyo de inteligencia, etcétera. Entonces, claro, obviamente esto es parte de una estrategia, una concepción estratégica de regionalización que Irán la ha venido haciendo, obviamente, con el llamado círculo de fuego con los actores no estatales, ¿no? Entonces es una respuesta que veremos cuál es la capacidad de sostenimiento que tienen particularmente en tecnología coeteril y obviamente en los sistemas de mecanismos no tripulados, ¿no? Claro. Andrés, vamos a ir terminando con la entrevista, pero antes, por favor, quiero recalcar un punto que genera mucha preocupación y que tú bien lo has dicho. Todo es posible. Sí, claro. Y en ese sentido, ¿se podría dar un colapso total del petróleo a nivel mundial con el cierre del estrecho de Hormuz? Por supuesto. O sea, podría darse. Eventualmente ¿Qué podría consecuencias tendría específicas? Bueno, obviamente el impacto de una crisis económica muy alta, muy fuerte, ¿no? Una desestabilización económica. No creo, sinceramente, que Irán disponga de armas nucleares. No lo creo. Pero se decía que Estados Unidos precisamente los atacó porque quería evitar eso, que puedan llegar a la bomba atómica. Bueno, eso también se argumentó el año 2003 en caso de Irak. Digamos que habían armas de destrucción masiva. Exacto. También una polémica que arrastró al gobierno de Tony Blair, particularmente una investigación parlamentaria sobre sus servicios de inteligencia del MI6, que había dado informes delivery a pedido. Y una investigación parlamentaria en realidad no había. Lo que sí es cierto que Irak sí tenía y había experimentado armas químicas, que son también de destrucción masiva, eso sí. Y sí creo, tengo la convicción de que Irán sí tiene armas químicas, sí dispone, pero claro, a nivel ¿Y de bacterias? No, probablemente no, o de repente experimentado. Lo que pasa es que, claro, la capacidad de destrucción que tiene un arma nuclear es en términos, digamos, mucho geográficos, más mucho más amplia que un arma química, exacto, ¿no? Tenemos ahí la gráfica, justo de lo que hablábamos del estrecho de Hormuz. El 20% del petróleo líquido mundial atraviesa por esa zona, que era lo que ya habíamos recalcado. Y para tener más presente esta cifra, que es brutal, son 19 millones de barriles diarios, sí, Andrés. Claro. Sí, sí. ¿Quiénes son los que resultan más perjudicados con este cierre del estrecho de Hormuz? Bueno, ¿quiénes específicamente? En realidad China, en realidad todos los actores que tienen esta dependencia del petróleo y eventualmente en general todos los países. Y en la ciudadanía en general, estamos hablando del mundo, en la cotidianeidad, ¿cómo se va a reflejar este cierre del estrecho de Hormuz? Bueno, obviamente con el alza del precio del petróleo, ¿no? Obviamente. Y esto deriva en la gasolina, en el GLP, en el GLB. En todos. Etcétera. Y también en la producción de las industrias. Sí, sí. Como estábamos hablando, por ejemplo, de la fabricación en el caso de China. Sí. Vamos a llevarlos a términos de nuestro país. ¿Cómo nosotros los peruanos nos vamos a ver afectados con esto que es un conflicto a kilómetros, miles de kilómetros de distancia, pero que nos puede afectar a nosotros también? Bueno, en primer lugar, mantener la calma, porque no sabemos cuál es el desenlace del conflicto, no sabemos cuáles son todavía sus consecuencias. Yo pienso que estas operaciones van a seguir en las próximas horas y en los próximos pocos días, pero digamos que no seamos agoreros, tengamos una
una visión un poquito más atemperada de las cosas, no alarmista, veamos cómo se desarrollan las operaciones y cuáles son los efectos, ¿no? Creo que es prematuro decir todavía, digamos, de las consecuencias que pueden tener esto hasta que no tengamos una información real del término de las operaciones. Andrés, tenemos noticia de último minuto. Nos informan que ha habido un ataque de Irán al aeropuerto de Dubái. ¿Tenemos las imágenes? Vamos con las imágenes del ataque que se acaba de registrar por parte de Irán al aeropuerto de Dubái. Andrés, vamos comentando sobre imágenes. Justo era lo que veníamos mencionando y lo que mostramos en la gráfica, ¿verdad? Estos ataques que se da de Irán a localidades y puntos específicos de aliados de Estados Unidos, ¿verdad? Uno de ellos es, por ejemplo, Dubái. Sí, Emiratos Árabes Unidos ha sido ya atacado. Me parece que no es la primera operación. Bueno, un aeropuerto es un objetivo estratégico, sin dudas, ¿no? Dicho sea de paso, este tipo de atentados o este tipo de acciones no solamente tienden a tener un efecto, digamos, real en daño de infraestructura, sino un daño psicológico también, de guerra de operaciones psicológicas, ¿no? La guerra de las informaciones, la guerra de las operaciones psicológicas, esto mismo que estamos viendo en redes sociales, genera también un impacto en términos de lo que son las operaciones de información, la guerra psicológica, la guerra de las informaciones, ¿no? Y eso es parte, naturalmente, de la narrativa de este tipo de conflictos. Emiratos Árabes y Qatar se podría decir que son socios fundamentales de Estados Unidos en Más Emiratos que Qatar. Más Emiratos Árabes que Qatar. Más Emiratos que Qatar. ¿Usted cree que tras lo ocurrido, es decir, tras recibir este tipo de ataques, se distancien de Estados Unidos o esto no va a ocurrir? No, en realidad muchos de estos países atacados ya han expresado su alineamiento a la causa de los Estados Unidos, ¿no? Muchísimas gracias, Andrés, por acompañarnos, por la valiosa información y el análisis que nos has dado en esta jornada. Bueno, muchísimas gracias a Andrés Gómez de la Torre, experto en temas de geopolítica, defensa y armas y exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia, por haberlo tenido esta tarde con tan productivo análisis e información. Nosotros vamos a una breve pausa comercial y volvemos enseguida.